¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Carlos Figueroa y el día de hoy voy a presentar la defensa de la tesis denominada Inaplicabilidad del método exegético, sistémico e histórico en su acepción estática en la impartición de justicia y postulación del derecho y la necesidad de su sustitución mediante la interpretación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para abordar este tema es importante destacar que el derecho es una ciencia como todos lo sabemos. Sin embargo, el hecho de que el derecho sea una ciencia implica justamente una complejidad en su esencia. Esto quiere decir que debemos entender el derecho más que un conjunto de normas jurídicas. Como lo decía el doctrinario García Maínez, él señalaba que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento del hombre en sociedad. Sin embargo, esta definición queda un tanto limitada y corta porque al hablar de un conjunto de normas jurídicas, simple y sencillamente estamos hablando de una pluralidad de objetos. Esa pluralidad de objetos se queda muy corto si es que nos referimos a la ciencia jurídica. ¿Por qué? Porque la ciencia jurídica está sistematizada, está jerarquizada, tiene evidentemente reglas de interpretación, de aplicación, y eso hace que la complejidad de la misma sea muchísimo más que una simple pluralidad de objetos. En ese sentido, un servidor propone como definición más correcta de derecho la que da el maestro Villoro Toranzo, donde se entiende al derecho como un sistema racional de normas de conducta, consideradas obligatorias por la autoridad, por ser soluciones justas a la problemática surgida de la realidad histórica. Y efectivamente, la sistematización es indispensable en cualquier sistema jurídico. En ese sentido, eh, debemos de tener en cuenta que si bien es cierto, vivimos en un estado en donde se aplica derecho de manera estricta y con un formalismo excesivo, también lo es que la letra de la ley, aunque sea una garantía constitucional consagrada en el artículo 14, que señala principios de seguridad jurídica, principios de legalidad, audiencia y debido proceso, también hay que tener en cuenta que al decir que la aplicación de las leyes es conforme a la letra de la ley, debemos de entender que la letra de la ley no significa a su acepción gramatical, sino que significa que debe ser conforme a su sentido. Efectivamente, porque de lo contrario estaríamos en el absurdo de que cualquier computadora que tuviera los algoritmos adecuados pudiese impartir justicia siempre y cuando se le dieran los parámetros que debe de seguir, en donde se le pondría un caso concreto, se le pondría la norma taxativa y posteriormente habría una conclusión que sería la resolución en sí misma. Sin embargo, la frivolidad de la ley, que es esta frivolidad que les estoy comentando, debe ser sensibilizada justamente por los órganos jurisdiccionales que se encargan evidentemente de impartir justicia. Eh, Ahora, estos principios de seguridad jurídica, incluso para que puedan verse debidamente satisfechos, deben de ser consecuencia lógica de la aplicación de sistemas de interpretación. La hermenéutica jurídica, entendiendo como hermenéutica la interpretación del derecho, es un mecanismo que se emplea justamente para desentrañar la norma, atendiendo a que la norma no es perfecta, porque evidentemente también dimana del hombre y de ciertas circunstancias particulares que en muchas ocasiones son cambiantes. Es decir, cuando se regula un supuesto, es porque en ese momento se está viviendo una realidad histórica que con el transcurso del tiempo puede mutar, porque la sociedad misma es cambiante. Entonces, el derecho tiene que ser dinámico y no estático. Ese dinamismo está y se justifica incluso en la función legislativa que el propio Poder Legislativo realiza por conducto del Congreso de la Unión y de sus dos cámaras. Entonces, una vez que se realizan ese tipo de normas, cuando se van a aplicar a un caso concreto, deben de aplicarse mecanismos de interpretación que si bien están reconocidos en el sistema jurídico mexicano, lo cierto es que en la práctica diaria nos hemos visto un tanto limitados en la forma en la que se aplica el derecho. Y esto tiene que ver tanto con criterios de disciplina que emite el propio Poder Judicial, tanto de los estados como el federal, como podrían ser criterios jurisprudenciales que emite la Corte,
como podría ser incluso, pues evidentemente el no resolver contraconstancias o el no tener una buena argumentación jurídica al momento de dictar la sentencia. Entonces, en estos sentidos, sí se aplica la interpretación jurídica, pero sí está limitada. Los jueces, por lo menos los jueces ordinarios, en la práctica he notado que resuelven conforme a la letra de la ley y si acaso conforme a ciertos criterios jurisprudenciales, lo cual, a consideración del suscrito, limita considerablemente la función jurisdiccional, porque pues entonces estamos hablando de que los jueces están dictando sentencias conforme a lo que entienden que dice gramaticalmente la ley y a los criterios jurisprudenciales que, dada su rigidez y su aplicabilidad, también se limita mucho. Pues que porque sabemos perfectamente que respecto a jurisprudencias y obligatoriedad de las mismas, solamente son vinculantes cuando pues, son formadas mediante reiteración o contradicción de tesis. Entonces, en este sentido tenemos como mecanismos de interpretación los que son pues ya otroros, que ya han sido utilizados por el Poder Judicial durante mucho tiempo, es el sistema literario o el gramatical o exegético, el cual evidentemente lo que busca es la literalidad de la norma, es decir, el definir el precepto legal conforme a su acepción gramatical y básicamente es un mecanismo de interpretación de diccionario, de ver qué significa la norma y taxativamente aplicarla siempre y cuando su sentido literario así lo permita y sea claro. Esto en principio presenta grandes problemas. La norma es un todo, no es una parte. Entonces, al ser un todo, tiene que ser congruente en sí mismo un articulado y otro. Si tenemos por una parte un artículo que me dice una cosa y los demás artículos me están diciendo otra, yo tengo que interpretar la ley en su conjunto y no desconocer los demás articulados porque no me son útiles para decir el derecho en ese momento. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene que haber una congruencia legislativa también, que si no la hay, evidentemente debe subsanarse al momento de individualizar la ley a un caso concreto. Entonces, este método exegético es muy popular, sobre todo en los órganos del foro común, pues en atención a que conforme a los criterios de disciplina que han emitido los consejos de la judicatura de los estados, mientras se resuelva conforme a la letra de la ley y conforme a constancias y conforme a jurisprudencias, los jueces no incurren en ningún tipo de responsabilidad administrativa. Entonces, es una forma de asegurar un trabajo, pero que de alguna manera demerita un poco la función jurisdiccional. Máxime, que no se ponderan los derechos fundamentales, derechos humanos, que tienen prelación sobre cualquier tipo de norma, que ya lo iremos viendo un poco más adelante. Ahora, como otro mecanismo de interpretación, tenemos el sistemático, el cual evidentemente lo que está buscando es encaminar el sentido de la norma con relación a otra norma. Es decir, esta busca una porción normativa, un enunciado, en el cual le dé sentido al demás bagaje de normas que existen. Este método lo consideramos también un tanto inaplicable en el mundo contemporáneo, en virtud de que yo no puedo desconocer la porción normativa simple y sencillamente porque no me conviene. El interpretar no es excluir. Y el problema de este método de interpretación sistémico o sistemático es que lo que está buscando justamente es darle sentido a todo un texto normativo tomando como base solamente una porción de la norma. Lo que si bien puede resultar práctico para el ejercicio de impartición de justicia diaria, considero que es muy limitante y sobre todo para poder preservar los derechos humanos, justamente porque no está viendo una congruencia interpretativa ni está viendo una congruencia de aplicación. Lo mismo pasa con el método histórico. El método histórico se basa en las normas que existieron con anterioridad y tratan de encontrarle sentido a esas normas otroras o viejas o vetustas y darle sentido a un mundo actual. Buscan la razón por la cual fue el objeto por el cual
se creó esa disposición normativa y presumen que ese objeto debió permanecer perenne en el transcurso del tiempo hasta el mundo actual, lo cual es un tanto aventurado porque justamente estábamos hablando del dinamismo del derecho y ese dinamismo del derecho no puede ser estático en ningún momento. La sociedad no va para atrás ni tampoco el objeto va a ser el mismo porque evidentemente estamos hablando de sociedades cambiantes. Entonces, tenemos que el método histórico puede dividirse en dos, uno que es estático y otro que es dinámico. La acepción estática dice que no puede variarse el objeto de la norma. Si yo creo un código, si yo creo, por ejemplo, una legislación que sanciona el secuestro y posteriormente se deroga o se crea otra disposición que regula distinto esa materia, yo al interpretar debo de mantener incólume lo que vendría a ser el objeto de la norma. Eso es lo que me dice el método de interpretación histórico estático, lo cual desde luego pues no puede ser aplicable en un mundo cambiante como el actual, donde ya se está hablando de priorizar a los derechos humanos sobre normatividad secundaria e incluso normatividad constitucional, porque estos existen por el simple hecho de que el ser humano sea humano. Y no importa si hay un reconocimiento por parte del Estado, ya sea en su texto constitucional o en sus leyes secundarias. Eso no importa. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son reconocidos y protegidos ya internacionalmente por el simple hecho de que las personas sean seres humanos. Entonces, en ese sentido, al tratar de priorizar dichos derechos fundamentales, pues evidentemente no puede hablarse que un método de interpretación histórico en su acepción estática sea eficaz para garantizar la debida impartición de justicia y el respeto irrestricto de dichos derechos. Por lo que hace al método histórico en su acepción dinámica, en ella sí se llega a alterar el objeto y sí puede ser muy funcional y no lo considero como inaplicable siempre y cuando se considere como un premétodo. ¿Por qué? Porque sí es útil el tener los antecedentes históricos que dieron origen a la norma en sí, pero eso todavía habría que terminarlo de integrar o en este caso de interpretar por conducto de otro mecanismo de interpretación como podría ser, por ejemplo, la interpretación conforme o en su caso con el teleológico, el cual efectivamente lo que busca es la finalidad de la norma. ¿Cuál es el fin de X norma, ¿no? La final, proteger algún bien jurídico tutelado, preservar algún tipo de derecho, evitar o sancionar algún tipo de conducta. Evidentemente, todo este método de interpretación, el histórico en su acepción dinámica, sí es útil y eficaz, pero debe ser considerado como un premétodo, porque siempre va a ser necesario la aplicación de otro para el debido cauce del derecho. Bueno, en ese sentido, la interpretación conforme a la Constitución se refiere justamente en que se interprete la Constitución como un todo y las porciones normativas que marca la propia Constitución, si son contradictorias entre sí, debe de aplicarse en decisiones constitucionales, entendiendo estas decisiones constitucionales como el entender que aunque dichas normas se encuentren en el texto constitucional, no tienen el mismo grado de jerarquía. ¿Por qué? Porque sí hay derechos que tienen prelación sobre otros. Y sí, sobre todo los derechos humanos, que estén o no reconocidos en la Constitución, siempre tendrán prelación a cualquier figura que quieran elevar a grado constitucional. Lo que incluso ha sido un vicio en el sistema mexicano tremendo, en donde encontramos una constitución en la que incluso tenemos un tipo penal que no tendría por qué existir en un texto constitucional, o tenemos figuras procesales, o tenemos que no deberían de estar conforme a la técnica legislativa en una norma jurídico-política como es la norma fundante básica. Entonces, la interpretación conforme justamente es interpretar la Constitución, las porciones constitucionales, la una por la otra, dándole sentido a las contradictorias. De tal suerte que es totalmente válido decir que un precepto constitucional no es inconstitucional, pero sí anticonstitucional, por no preservar la voluntad del constituyente originario. Y esto también puede obedecer muchísimo al procedimiento de reformas que existen en nuestra Constitución, que si bien es rígido,
Lo cierto es que pues, nuestra Constitución ya se encuentra bastante enmendada y modificada. Ya poco tiene que ver con la Constitución posrevolucionaria que existió en 1917. Pero bueno, básicamente ese es lo que estamos sustentando en esta tesis. Hicimos una práctica de campo para acreditar estas primicias y presentamos un amparo directo contra una resolución en la cual estaban aplicando el artículo 47 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. En ese amparo directo hicimos valer la inconstitucionalidad de ese precepto porque ese precepto señala que la compañía de seguros podrá dar por rescindido el contrato de seguro si es que el asegurado incurrió en omisiones inexactas declaraciones al momento de solicitar la póliza del seguro, sin importar que esas omisiones o inexactas declaraciones tengan o no relación con el siniestro. Nosotros presentamos el amparo alegando como concepto de violación básicamente que se estaba violentando el artículo 17 de la Constitución porque se estaba haciendo la aseguradora justicia por su propia mano al poder rescindir algo de pleno derecho. Además, estaba atentando contra la tutela efectiva del Estado, porque nadie, aparte de que nadie puede hacer justicia por su propia mano, pues en dado caso la aseguradora tiene expeditos sus derechos para dilucidarlos ante los tribunales competentes pues en la región donde haya ocurrido el siniestro. En ese sentido, también lo tachamos de inconstitucional porque evidentemente esa rescisión, aunque la ley le llama rescisión, se trataba de una nulidad de facto. ¿Por qué? Porque lo que daba origen a esa rescisión eran omisiones e inexactas declaraciones al momento de solicitar la póliza. Entonces, estamos hablando de una policitación. Las policitaciones en derecho de las obligaciones pueden estar viciadas y esos vicios son vicios del consentimiento. Y la consecuencia jurídica y real de un vicio del consentimiento es la nulidad, no la rescisión. Entonces, evidentemente aquí hablábamos de una incongruencia legislativa que estábamos tildando de inconstitucional, no nada más por confundir figuras, sino porque estaba permitiendo una nulidad de pleno derecho que se encuentra proscrita incluso por la Suprema Corte desde hace años. Estaba permitiendo una tutela, una autotutela por parte de la aseguradora en lugar de por parte del Estado. Y además estaba manifestando la cuestión de que el hecho de que no tuviera relación con el siniestro también resultaba lesivo porque no habría vicio del consentimiento si no tuvo afectación al siniestro. Por lo tanto, consideramos que esa sanción era desproporcional y completamente con alcances inusitados. ¿Por qué? Porque no se le puede sancionar de tal forma a un asegurado que omitió o declaró inexactamente si es que no afectó directamente la asunción del riesgo. Nosotros presentamos ese amparo y el tribunal colegiado atinadamente, a mi criterio, nos contestó, hizo una muy adecuada interpretación conforme a la Constitución y nos dijo que era infundado el concepto de violación por lo que hace a hacerse justicia por su propia mano, a la autotutela, y que también era infundado por lo que hace a lo que vendría a ser la nulidad de pleno derecho. Los argumentos en los que se basó para decir esto fue básicamente que con independencia de que la aseguradora pudiera rescindir unilateralmente, el asegurado seguía contando con sus derechos para poder atacar dicha rescisión en sede jurisdiccional. Lo que es cierto, efectivamente. Sin embargo, no concuerdo mucho con ese criterio porque ¿por qué razón a la aseguradora se le está dando la posibilidad de liberarse de una obligación sin procedimiento alguno? ¿Y por qué al asegurado se le da la carga procesal de, en dado caso, atacar una rescisión unilateral? Que únicamente se permite en materia administrativa, que es la rescisión administrativa, y eso, porque cuando estamos en una relación administrativa estamos en una relación de suprasubordinación, pero en un contrato mercantil nos encontramos en una relación de coordinación, por lo que considero que no, bueno, al final del día yo respeto mucho el criterio del colegiado, pero bueno, no lo comparto. Y por otra parte concedió el amparo y declaró inconvencional la última porción normativa del artículo 47 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, en donde dice justamente que podría darse por rescindido aunque la omisión en exacta declaración no tuviera relación con el siniestro. Y esto lo sustentó el colegiado
en que, en que era una sanción desproporcional y restaba el principio y contravenía el principio de igualdad que tiene que existir en cualquier contrato. Entonces, ¿por qué? Porque la sanción no se justifica a la omisión o exacta declaración que en su caso pudo haber habido. Y en esta resolución interpretó la Comisión Interamericana del Pacto de San José de Costa Rica y por lo tanto lo consideró inconvencional, sobre todo en su artículo 24 y 25. Por lo que consideramos y concluimos que ahora que por parte del Poder Judicial de la Federación sí está habiendo una evolución en la aplicación de leyes, sí está habiendo una evolución en el análisis y en la aplicación de hermenéutica jurídica al momento de resolver. Consideramos que todavía es insuficiente, pero sí creemos que las reformas constitucionales que han habido, la facultad de que ahora los jueces ordinarios tengan facultades interpretativas mediante un control difuso de la Constitución, han venido a mejorar el quehacer jurídico. Considero que los jueces de origen, sobre todo en fuero común, deben de aplicar un poco más el control difuso porque sí en la práctica he notado que se han mantenido con los criterios anteriores y no han aplicado leyes y no han realizado realmente su función como también órganos de control constitucional que son, porque todas las autoridades del Estado, en el ámbito de sus competencias, deben de controlar, evidentemente, deben hacer un adecuado control de la constitucionalidad de los actos. Bueno, básicamente esa es mi defensa de tesis. Les agradezco muchísimo y que tengan una excelente noche.